Hola, ¿cómo un cambio de actitud, un pequeño cambio de actitud, puede transformar nuestra vida? Bueno, bienvenidos los que consultan de temas de psicología que les interesa y más. Realmente enfocando un tema así, en términos físicos, con una premisa simple de la física. Em, Repito el título, ¿cómo un pequeño cambio de actitud puede transformar nuestra vida? Y se dice en la física que el cambio es la única constante en el universo. Si no te gusta algo, cámbialo. Si no puedes cambiarlo, cambia tu actitud frente a eso que no puedes cambiar. Es un factor que influye en nuestra vida psicológica. La importancia de los compañeros, lo que decidimos que sean nuestros compañeros, amigos, y cualquier tipo de contacto social, incluso nuestra familia, aunque la conocemos porque nacemos en ella, pero es crucial y es un factor que va a influir en nuestra vida personal, íntima, psicológica. La importancia de saber elegir de quién me voy a rodear. Son ideas, son formas de vida de otra gente y son contagiosas. Entonces, por lo tanto, tendemos a pensar y a comportarnos como las personas. Si nosotros no estamos armados, vamos a fluir con la tendencia y por inercia. Vamos a transitar, pensar y comportarnos como esas personas que les permitimos estar cerca. Si estas personas que nosotros estamos permitiendo en nuestra vida son fanáticas, van a la deriva, si tú estás con personas eh, con eh, preciclos, gente que está en preciclos, ¿qué quiere decir esto? Pues que va a la deriva, ahí lo que se pueda, ¿no? Mientras que entre algo en el estómago, haya techo donde, lo que sea, con quien sea, como sea. Entonces, ese tipo de fanatismos, de ir a la deriva, de esto es más natural porque es más espontáneo, es mentira. Si hay algo que lleva un orden en esta vida es la naturaleza. Imaginemos 5 grados más en el planeta, no habría vida. Entonces hay un orden natural y todo tiene que rodearse de algo positivo como la vida misma para que ésta se dé. Entonces, volvemos que a pensar que es un factor que influye en nuestra vida psicológica de lo que nos rodeamos y el estar con personas que siempre dudan y ponen excusas del por qué las cosas no pueden hacerse, por qué no pueden ser las cosas, por qué no van a ser, porque siempre hay una excusa, ¿no? Estas son las personas con preciclos, a la deriva, fanática, psicológicamente hablando. Siempre va a haber una excusa, entonces estos miedos e ideas se van a contagiar y van a tirar un proyecto que se tenga en grupo, familiar, en dupla, de trabajo, etcétera. Y bueno, seguramente van a contagiar a otros, que es lo más complejo. Y entonces, eh, reconocer la fuerte influencia que los demás logran imponer en ti, en mí, en nosotros, es un paso fundamental para mejorar nuestra vida y dejar de pasar tanto tiempo con individuos que no exhiben rasgos de carácter que uno no desee cultivar. Para algunos en la práctica, dependiendo del tipo de vida que deseemos llevar.
para algunos deseos que podrán coincidir con un grueso de la población, pero para otros que buscan, por ejemplo, el desarrollo de una personalidad más completa, eh, de cultivar una vida con más significado, definitivamente es encontrar gente con estas mismas aspiraciones, mm, para que deje de ser difícil y no pensemos que es difícil. El problema es el tiempo. El tiempo no se detiene. Y entonces, mientras tú buscas los grupos sociales e ideales a los cuales integrarte, si no puedes rodearte de individuos que te inspiren a ser mejor persona, entonces vas a ser esas personas que siempre van a esquivar a cualquier influencia en ti que sea buena. Cualquier oferta de desarrollo para tu vida, cualquier puerta que se vaya a abrir, no la vas a ver, la vas a esquivar. Incluso vas a escuchar a otro con sus miedos acerca de tu proyecto y vas a ayudarles a echarle tierra a lo tuyo. Entonces hay que seguir un camino elegido, independiente, y donde de amigos o de familia, donde eh, pueda uno, ¿cómo se llama?, ordenar un poco la vida. Hay una novela, a ver si no me pierdo en la idea, de Anton Chekhov, es un ruso, donde había un personaje, de donde él venía, este personaje venía de donde había puro gente que tomaba y violenta y de muchas dificultades. Y entonces, este personaje de esta novela de Anton Chekhov, la idea principal de esta novela, las novelas, eh, de que son 1700, época victoriana, 1800, hablan mucho sobre las dificultades y cómo muchos personajes decidían tener una vida de no autocompasión, ¿sí? Entonces decían, no voy a tener más una vida desordenada y participar y producir y fortalecerla. Eso es lo que voy a hacer con mi vida. Voy a practicar, perdón, y producir cosas nuevas y fortalecerla. Entonces, él, este personaje, creo que se llamaba Asimov, Omar de Azov, no me acuerdo ni la novela, pero hablaba sobre de eso mucho en la novela, ordenar mi vida, y esto lo voy a hacer por medio de practicar, ir practicando, ir produciendo algunas cosas, ir fortaleciendo y dedicar mi capacidad para lo que yo soy bueno, para crear nuevos hábitos. Como un don, como un hábito, puede ayudar a crear nuevos hábitos para elevarme y elevarme de donde yo vengo. Entonces, poderme arrojar un poco más lejos del árbol que me ha tirado, ¿no? Como fruto. Y entonces elevarte de donde viene uno es volverte bueno en algo. Y realmente cuando uno busca volverse bueno en algo, la vida no falla. Todo tiene más sentido. Cultivar los hábitos para producir es darle mejor entorno, entrenar nuestras habilidades y ahogar el ruido de los demás, de lo que piensan de nuestra vida, nuestras decisiones o de las oportunidades que nos llegan. Es ahogar el ruido del entorno social y evitar chocar toda tu vida donde otros te hagan la vida pues difícil, ¿no? Perdón, dice. Luego entonces son nuestras acciones lo que van moldeando sí o sí en lo que nosotros nos vamos a ir convirtiendo, en lo que tú te vas convirtiendo, en lo que yo me voy convirtiendo, pero lo único son tus acciones. Por eso hablaba del tema de producir algo.
por medio de tus acciones, pero que tú produzcas algo para volverte bueno en eso. Entonces, son nuestras acciones las que van moldeando en lo que te vas convirtiendo y cómo te vas comportando. Ahogar el ruido para centrarte en cultivar tus hábitos y habilidades para moverte en la dirección de quien tú deseas ser. Y siempre debe de ser algo más grande y debes de tener esa devoción a ese trabajo y adaptar una nueva actitud hacia el mundo social. No envenenarte por las cosas que van mal, sino tener más devoción a la experiencia de la vida y la oportunidad, pues, de estar vivos, ¿no? Porque la verdad es que es una oportunidad, porque nosotros mismos lo vemos. Mucha gente a nuestro alrededor va perdiendo la vida de muchos modos que a veces son unas tragedias para marcar hasta generaciones. Entonces, hay que ir cerrando ese ruido para movernos en la dirección donde haya más devoción a ese trabajo, adoptar esa actitud al mundo y ver a las personas de una manera mucho más análoga y, y ver la forma en que vemos los objetos inanimados del mundo físico. En otras palabras, deberíamos de ver las personas como hechos. Punto. A las personas creo que sí, siempre nos va a convenir verlas más como hechos, porque este enfoque nos va a fortalecer nuestra determinación y va a disminuir la influencia que te arrastra en tu manera de ser, en esa manera de ser que muchas veces no es tu estructura y no es tu trabajo personal, sino que te contagias y hay que despertar de eso porque la vida es corta y uno no viene eh, a contagiarse de otros, uno viene a ser uno. Yo soy yo. Robert Greene hablaba sobre que estamos constantemente juzgando y deseando que fuera lo que no son. Ojalá yo fuera lo que no soy. Queremos que las cosas sean de cierta manera y como esto no es o no es posible, pues deberíamos de ver a las personas como fenómenos neutrales, como un cometa o como una planta. Es decir, simplemente existen, simplemente existimos como algo análogo, como lo decía al principio. Ver a las personas como hechos no quiere decir que seamos fríos o impersonales. Solo estamos, solo dejamos de quererlas cambiar. Entonces, se acepta eh, lo más completamente que se puede aceptar y aquí pues ya no va a haber bla, 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 sermones, ni enfrentamientos. Se acabó. No hay nada que hacer. Carl Gustav Jung hablaba que la mejor manera de cambiar a la gente es, pues, con el ejemplo, porque nuestras palabras confunden a los otros a veces, nuestros modos, y entonces un ejemplo, ¿no? Los padres deben dar el ejemplo. Más que dar tantos sermones y tantas palabras, deben de dar el ejemplo para causar un efecto. Pues lo mismo así socialmente. Es la vida del padre el que educa al hijo, por ejemplo. Mucho, por ejemplo. La vida social es importante, pero no todas nuestras interacciones contribuyen. Muchas veces son interacciones vacías, tóxicas. Estás utilizando a la gente, le estás utilizando su tiempo, su afecto, su tiempo. Y de verdad hay personas tan arraigadas en su forma, por ejemplo, de terminar las relaciones, eh, que muchas veces sí se vuelve más efectivo realmente avanzar. ¿Qué es acabar realmente una relación arraigada? Pues saber manejar tus emociones, trabajar en ti para sacarte una relación que no.
Realmente, pues no te va a llevar a ningún lado. Y ahí es donde uno tiene que analizar uno de quién se rodea. Goethe decía que la mayor alegría del ser humano debe de ser el crecimiento y el desarrollo de su personalidad. Por esto no viene de modo, pero perdón, esto no viene de modo natural. No. Entonces debemos saber cómo esculpir un gran carácter. Otros han creado técnicas pues para este propósito. El opio es un estado debilitante en el que el existir es difícil. Por ejemplo, una droga, ¿no? El opio. Es difícil existir así. Viene una plétora de estado de emociones como la angustia, la culpa, la ansiedad, el arrepentimiento y entonces el escapismo autosupresivo que son las drogas. ¿Mm? O un trastorno de alimento, o los videojuegos, o la necesidad compulsiva de socializar para que alguien me aplauda y me reconozca algo que yo sé hacer. Que me digan, wow, qué bonita nariz, qué bonito trabajo, wow. O que yo esté trabaje y trabaje y trabaje y trabaje. ¿Ya viste lo que hice? ¿Ya viste lo que hice? El reconocimiento. Todos estos comportamientos compulsivos crean un estrecho cognitivo mediante el cual la conciencia de uno mismo, como la evaluación, la crítica, la reflexión, se suprimen. Dejas de crear sabiduría en ti y empiezas a hacer simplemente algo que actúa. Y ya no estás trabajando tu mente, no estás criticando ni suprimiendo, no te explicas nada. Entonces, el compromiso en actividades como el escapismo, no quiero estar conmigo mismo, es una técnica que se usa como un medio para escapar, ¿no? Como las drogas. Entonces, de uno mismo y se basa en una idea de que podemos ser creadores activos de nosotros mismos constantemente y, y que definitivamente pues la emulación o la imitación nos impide ver quién somos, porque estamos imitando y emulando. Y entonces todo eso va a condicionar nuestras principales fuerzas personales. Es decir, estás más concentrado en allá afuera, en la gente, ¿no? Y, y bueno, buscando esa orientación del exterior, de un modelo, algo que me ayude a seguir mi camino. ¿Qué debo de hacer? Un modelo que me rija. ¿Qué debo de seguir? ¿Qué debo de copiar? ¿Cuál es la estrategia para enfrentar los desafíos de la vida? Tengo que imitar algo, me tengo que aferrar a algo. Un grupo social, etcétera. Entonces, eh, nos damos cuenta de que hay de verdad un alejamiento de nuestras propias fuerzas y razones y que al buscar nosotros modelos estamos diciendo que tenemos un déficit de algo, a mí me falta algo, necesito, ¿cómo se llama? Un alter ego, un ego que doble, eh, que diga que mi vida es algo mejor a lo que fue en el pasado. Entonces, no ignoremos quiénes somos realmente ahora, porque es necesario mucho el autoconocimiento y ver lo fuerte o lo vulnerable que realmente somos, cómo nos manejan las masas, las ideas de otra gente y cómo todo eso va afectando nuestro campo de visión y podemos cambiar eso y eso es un cambio de actitud, integrar, ¿cómo se llama? Eh, preguntas como cuáles son los rasgos que definen realmente a una persona, qué es lo que me diferencia o qué es lo que diferencia de la persona que somos ahora y cómo nos comportamos y cómo reaccionaríamos ante los desafíos de la vida si el proceso, ¿cómo se llama? Pues fuera algo más libre, ¿no? Una personalidad que tú puedas crear sin modelo. Eh,
hay una técnica donde se le pide a la persona que escriba como una especie de boceto del carácter de alguien, ¿m? De quien estaría interesado en convertirse. A mí, por ejemplo, me llamaba la atención personaje, ¿no? Abraham Lincoln. Me gustaría investigar ciertos rasgos de carácter y puedo yo dibujar un boceto en una hoja de todo lo que me gustaría yo convertirme, tener lo propio mío, pero con esos grados de sabiduría. em, es un sentido muy alternativo y en nuestro caso es buscar un segundo yo, explicarnos nuevas ideas de actuar, eh, algo que me dé eventualmente diferencias de la persona que habitualmente soy, en lo que he asumido como mi rol de persona y bueno, lo que yo soy realmente lo puedo ir desvaneciendo con este personaje, ¿no? Pero nosotros podemos ir armando nuestro boceto personal, no necesariamente imitando a alguien como Abraham Lincoln, sino ciertos rasgos de carácter. Entonces, sería un experimento igual con éxito el ir trabajando y analizando eh, el contrastar, ¿no? ¿Cómo sería mi vida si yo tuviera estos rasgos de carácter? ¿Qué tanto puede cambiar en mi elección de las personas que están en mi vida, etcétera? Y entonces, realmente estoy cambiando mi actitud frente a mi mundo que he armado socialmente, es decir, ya lo voy a analizar más y aparte de ello necesito sí o sí construir un boceto de personalidad porque me vengo a dar cuenta que soy un seguidor de otros ciegos que me he puesto a seguir en mi vida y hay mucha gente que se arrepiente. Hay mucha gente que dice, si yo hubiera cambiado mi actitud para transformar mi vida, siguiendo a otro tipo de personajes, imitando otros rasgos de carácter, en lugar de pensar y comprometerme y comportarme como personas que tenía a mi alrededor en determinado momento de mi vida. Es que proyectarlo de aquí atrás, todos nos podemos acordar que nos dejamos influir. En realidad eso te quita tiempo, te quita mucho avance, te confunde y muchas veces te hace tomar decisiones de por vida. Entonces, bueno, el tema es como un pequeño cambio de actitud puede transformar mi vida. Voy a empezar a calificar qué tanto, ¿cómo se llama? Me dejo contagiar por otros y qué tanto me haría bien empezarme a contagiar y a dibujar yo un boceto de cosas que quiero adquirir para cambiar mi vida con esos nuevos rasgos de personalidad. Y puedo tomar a alguien que yo admire. Puede ser alguien en mi casa, un personaje histórico, etcétera. Y bueno, básicamente de eso se trata el tema. Gracias.